18 de enero de 1939. Tierra de la Reina Maud, Antártida. Un sol que nunca sale del todo cuelga abajo en el horizonte, un disco de cobre opaco suspendido en un cielo del color del acero helado. El viento barre la plataforma de hielo en largos y lúgubres barridos, cada ráfaga cargada de fragmentos de nieve que pican como arena. El mundo se siente abandonado, silencioso, vacío e imposiblemente vasto. En la cubierta del Schwabenland, el teniente Viktor Krause ajusta su abrigo forrado de piel y mira hacia el continente blanco y dentado que se extiende ante él. Escribe en su cuaderno de bitácora con dedos entumecidos. Hemos llegado al fin del mundo. El hielo solo habla en grietas y truenos lejanos. Ningún hombre debería estar aquí, y sin embargo, aquí estamos. Debajo de él, los mecánicos de aviación luchan por soltar las ataduras del sistema de catapulta del barco. El acero choca contra el acero en el aire amargo. El hidroavión Dornier Wal descansa en las raíles de la catapulta como una gaviota plateada preparándose para un vuelo imposible. Sus motores tosen mientras la tripulación realiza ciclos de calentamiento, enviando plumas de escape que se arremolinan en el viento. El capitán del Schwabenland, Alfredo Richter, está cerca, con las manos enguantadas cruzadas a la espalda. Observa los preparativos con una intensidad que incluso Krause, que ha servido con él durante 3 años, encuentra inusual. La misión oficial es de reconocimiento. Pasadas fotográficas, cartografía, mapeo aéreo. Pero el secreto, las órdenes especiales, los hombres de abrigos negros que se unieron en Hamburgo en el último minuto. Todo se siente como preparación para algo más profundo. Y en los ojos de Richter, Krause percibe el peso de algo no dicho. Una campana suena 2 veces. Los motores rugen. El brazo de la catapulta se retrae. El viento antártico azota la cubierta mientras las hélices del Dornier cortan el aire frío. Richter se acerca a Krause y dice en voz baja: «Este lugar conserva todo. El hielo recuerda». Krause no entiende. Todavía no. Minutos después, la catapulta se dispara con un grito metálico. El Dornier salta hacia adelante, roza la cubierta y se lanza al aire con un violento temblor antes de captar el denso viento polar. Por un momento, el avión se hunde. Luego se estabiliza, virando hacia el horizonte luminoso. Dentro de la cabina, el piloto teniente Erich Voss empuja la palanca de gases hasta que su guante se tensa contra el metal. El avión gime, ascendiendo lentamente. Su navegante, Emil Hartmann, entrecierra los ojos a través de gafas cubiertas de escarcha hacia el yermo pálido abajo. «Dios del cielo», murmura Hartmann. «Es como un océano congelado a mitad de ola». Voss no responde. El fuselaje vibra mientras pasan los 500 metros de altitud. La plataforma de hielo abajo se extiende como un espejo roto, interrumpido solo por acantilados negros y dentados que emergen de debajo de la nieve. El ángulo, bajo del sol, arroja sombras largas sobre las crestas, creando la ilusión de trincheras profundas. Mientras ascienden, la radio crepita con la voz de Richter desde el barco. «Dornier 1. Informe estado». Voss presiona el interruptor de transmisión. Ascendiendo a 800 metros. Visibilidad aceptable. Viento moderado. Continuamos al este-noreste. Hay una pausa en la línea, seguida de una segunda voz. Alguien que Voss no reconoce. «Buscad anomalías. Informad cualquier cosa inusual. Fotografías requeridas». El frío en la cabina se profundiza, aunque el indicador de temperatura no ha cambiado. De vuelta en el Schwabenland, Krause está con binoculares, siguiendo la silueta tenue del Dornier contra el horizonte hasta que se convierte en un punto y luego desaparece por completo en el resplandor. A su alrededor, la actividad continúa. Hombres revisando tanques de oxígeno, ajustando trineos, desempacando cajas marcadas solo con nombres en código. En la cubierta inferior del barco, 2 civiles de abrigos oscuros extienden un mapa sobre una mesa. El papel está lastrado con instrumentos de latón para evitar que se enrolle en el frío. Uno señala una región, tierra adentro, donde una meseta sin cartografiar se eleva como una fortaleza de las llanuras heladas. «Debemos asegurar que lleguen a este lugar», dice. «El Führer cree que hay algo allí que vale la pena encontrar». El segundo hombre ajusta sus gafas. «¿Y tú lo crees?» Un largo silencio. Luego: «Creo que la Antártida oculta muchas cosas,
y lo que esté oculto aquí no será tocado por el tiempo. Ninguno nota a Krause en la escalera arriba, escuchando a través de la barandilla de acero. Siente un escalofrío no nacido del viento. 1200 metros sobre el hielo, Voss nivela el Dornier y comienza la pasada fotográfica. Hartmann abre la bahía de la cámara, revisa los carretes de película y comienza a accionar el mecanismo del obturador. Cada disparo captura otro fragmento del paisaje que se despliega. Grietas brillando en turquesa, montañas afiladas como cuchillos y negras, valles enterrados bajo siglos de nieve compactada por el viento. Entonces, algo cambia. «¿Vos?», dice Hartmann, con voz delgada. Mira adelante, a las 3 en punto. El piloto gira el cuello. Una línea de acantilado se eleva abruptamente de las llanuras. Verticales, imponentes, imposiblemente altos. Pero no es la altura lo que lo hiela. Es la simetría. La cara del acantilado es demasiado recta, demasiado perfecta. Kilómetros de largo y elevándose como una pared colosal tallada por manos, no por la naturaleza. Voss traga saliva. Eso no puede ser natural. Hartmann toma fotos rápidamente, el aliento empañando la cámara. ¿Deberíamos informarlo? Voss duda. La segunda voz en la radio, la que no pertenecía a Richter, resuena en su mente. Informad cualquier cosa inusual. Acciona el interruptor. Schwabenland, aquí Dornier 1. Hemos avistado una estructura, no, una formación de origen desconocido. Coordenadas. El ruido estático explota a través del altavoz. Un aullido de interferencia. La radio se apaga. Hartmann intenta ajustar los botones. ¿Qué pasó? El piloto no responde. Está mirando algo más ahora, algo cerca de la base del acantilado. Una mancha oscura. Un vacío. Una abertura. La boca de una caverna. Lo suficientemente grande como para volar un avión dentro. El hielo se desprende del acantilado en láminas colgantes, exponiendo piedra lisa debajo, del color de hueso viejo. Voss desciende en círculo. Los instrumentos comienzan a temblar. «Eric», susurra Hartmann, agarrando el asiento. «No me gusta esto. Las agujas están saltando. La brújula gira. El altímetro tiembla. El motor tose. El avión se sacude violentamente. Abajo, la caverna se abre más. Una herida negra en el continente. Una puerta hacia lo desconocido». Hartmann siente que se le eriza el vello de la nuca. «Necesitamos volver». Voss asiente lentamente, virando el avión. Al girar, la luz del sol brilla en algo parcialmente enterrado cerca de la entrada de la caverna, algo metálico, una forma demasiado geométrica para ser hielo. Hartmann toma una fotografía final antes de que el avión se estabilice. A bordo del Schwabenland, Krause espera con una taza de café amargo, golpeando la bota contra la cubierta en agitación. El horizonte permanece vacío, solo otra extensión interminable de blanco. El operador de radio está encorvado sobre su consola, ajustando diales inútilmente. «No hay señal», murmura. «Desaparecieron del aire». Richter sube al puente, con la mandíbula tensa. «Sigan intentando». Abajo, los 2 civiles de abrigos negros están junto al mapa de nuevo. «Deben haberlo encontrado», dice uno en voz baja. El otro asiente. Si vieron la entrada, no se les permitirá regresar fácilmente. Krause oye esas palabras al pasar. Se detiene. «¿Regresar de qué?», pregunta. Los hombres se giran pero no ofrecen respuesta. Arriba en la cubierta el zumbido más débil se hace audible, solo un susurro de motor, llevado por el viento. Un vigía señala. «¡Avión!». Krause corre a la barandilla, binoculares en alto. Un punto pequeño emerge del resplandor. El Dornier. Regresando. La cubierta estalla en movimiento. Tripulación corriendo para guiar el hidroavión, médicos preparando mantas, mecánicos agarrando cuerdas. Pero a medida que el avión se acerca, algo se siente mal. Vuela de manera irregular. Un motor falla. El hielo se adhiere al fuselaje en láminas gruesas. Y, en la cabina, solo una silueta. Hartmann, encogido, inmóvil. Richter susurra. «¿Dónde está Voss?». El Dornier toca el agua con un golpe violento, patinando, girando,
casi volcando antes de estabilizarse y derivar hacia el barco. Hombres en parcas corren a la plataforma de aterrizaje, enganchando el avión y arrastrándolo. Abren la cabina de golpe. Los ojos de Hartman están abiertos, congelados, vidriosos, mirando algo que solo él vio. Sus manos arañan el asiento. Sus labios están agrietados, azules, torcidos en un grito sin sonido. Krause retrocede tambaleándose. Dios. Un médico revisa su pulso. Sacude la cabeza lentamente. Richter se inclina cerca del cuerpo. Algo llama su atención. Una tira de papel rasgado apretada en el puño de Hartman. La libera. Un fragmento de fotografía. Bordes quemados. Imagen deformada por el frío, pero visible, apenas, a través de la escarcha y los rasguños. El contorno de un acantilado colosal. Y una entrada negra tallada en el hielo. Demasiado perfecta para ser naturaleza. Richter palidece. Krause susurra. ¿Qué encontraron? Richter no responde. Simplemente dobla la fotografía rasgada, la guarda en su abrigo y murmura. Nos adentramos al amanecer. La noche llegó lentamente en esa latitud, extendiéndose por el cielo en un largo crepúsculo pálido. Cuando la oscuridad verdadera finalmente cayó, se sintió menos como la tarde y más como si el mundo se bajara a un ajuste más bajo. El viento nunca se detuvo del todo. Solo cambió de tono. En el Schwabenland, el cuerpo de Hartman yacía en la sala fría improvisada. Una formalidad, ya que todo el mundo exterior era una sala fría. Una sábana cubría su rostro. El médico escribió, paro cardíaco bajo estrés extremo, en el informe. Luego lo tachó y no escribió nada. Krause se quedó allí más tiempo del que pretendía, mirando la forma bajo la lona. Recordaba la voz de Hartman en la sala de oficiales, riendo demasiado fuerte a chistes malos, quejándose del café. El silencio, ahora, se sentía obsceno. En un barco lleno del ruido de motores, cadenas, cabrestantes y viento, esta esquina era quietud absoluta. Abrió su cuaderno. Algo está mal con esta misión. Vinimos por fotografías y muestras de hielo. Ahora, un hombre está muerto, y nadie dirá por qué. El capitán sabe más de lo que admite. Los civiles saben aún más. Sospecho que Berlín sabe menos de todo, pero exige más. Cerró el libro cuando la puerta crujió. Uno de los hombres de abrigos negros entró. Era alto, delgado, gafas empañadas por el cambio de temperatura. Krause había oído su nombre una vez. Dr. Enrique Malke. Afiliación nunca declarada, pero obvia. Sus papeles llevaban el insignia del Ahnenerbe, la Sociedad de Estudios de las SS, que se llamaba científica y se comportaba como un sacerdocio. Malke miró el cuerpo cubierto, luego a Krause. ¿Era cercano a él?, preguntó. Krause sacudió la cabeza. Volamos juntos una vez, eso es todo. Malke asintió como si eso lo resolviera. Entonces no objetará si examinamos sus efectos. Sin esperar respuesta, se acercó al pequeño casillero donde habían colocado las pertenencias de Hartman. Cuaderno de bitácora, reloj, un pequeño paquete de cartas, una lata de cigarrillos. Los reliquias ordinarias de una vida interrumpida. Malke los ignoró. Fue directo al estuche de cuero de la cámara. Krause dio un paso. ¡Adelante! Eso debería ir a la sección fotográfica. Malke se giró, con un atisbo de sonrisa fría en los labios. Y lo hará, después de que lo haya visto. Desabrochó el estuche, sacó el último carrete de película y lo sostuvo a la luz como si pudiera ver a través del metal mismo. Los últimos minutos de su vida están en este carrete, dijo Malke. Debemos asegurar que se interpreten correctamente. La tormenta se construyó durante la noche. Al amanecer del 19 de enero de 1939, el horizonte había desaparecido, tragado por una pared de nieve soplada. El Schwabenland gemía bajo la presión del hielo que se aflojaba y apretaba alrededor de su casco. Hombres astillaban cuerdas congeladas con martillos, el aliento elevándose en nubes fantasmales. En la sala de mapas abarrotada, Richter, Malke y el segundo civil, un ingeniero llamado Vogel, estaban sobre una mesa dominada por una sola hoja. Una fotografía aérea recién revelada, aún húmeda en los bordes, curvándose suavemente al secarse.
Mostraba una línea de acantilados profundamente sombreada, extendiéndose por la imagen como una cicatriz. Cerca de su base, en una oscuridad que parecía beber la luz circundante, yacía la boca de una caverna. Vogel tocó el borde de la impresión con un dedo enguantado. La escala la coloca al menos a 50 metros de alto, tal vez más. La entrada sola podría admitir un hangar de Zeppelin. La mandíbula de Richter se tensó. Eso es imposible, ninguna actividad volcánica tan tierra adentro. Y el hielo se mueve, interrumpió Malke. Se rompe, revela, cosas antiguas, muy antiguas. Ahí estaba de nuevo, ese tono. No científico, no navegacional, religioso. Richter frunció el ceño. Nuestra misión es cartográfica, trabajo de reconocimiento. Lo sabe. Cualquier operación más tierra adentro aumenta el riesgo sin. Málquez deslizó un documento diferente sobre la mesa. Papel pesado. Sello rojo oficial. El águila sobre la esvástica mirando a través de la luz de la lámpara. Nuevas prioridades, dijo. Richter leyó rápidamente. Krause, de pie discretamente junto a la puerta como oficial de señales, pudo distinguir algunas frases. Cualquier formación geológica, arqueológica o artificial anómala. A tratarse como asuntos de máxima seguridad estatal. Todas las decisiones respecto a tales fenómenos se deferirán al Comando de Investigación SS. Cuando Richter llegó al final, su rostro había palidecido bajo el quemado por el viento. Así que eso es, murmuró. Ahora somos prospectores, no por aceite de ballena, no por grasa, no por tierra, por leyendas. Los ojos de Malke brillaron detrás de sus gafas. Las leyendas a menudo son realidades mal recordadas, capitán. Este continente nunca ha sido domado. Los procesos naturales aquí podrían preservar estructuras por siglos, milenios. Si nuestros ancestros tocaron este hielo una vez, deberíamos saberlo. Krause sintió una oleada de incredulidad. ¿Ancestros? Soltó, olvidando su lugar. No hay registro de ningún asentamiento humano aquí. Este lugar mata a hombres en horas. Malke lo miró con leve molestia. No hablo de los últimos siglos, teniente. Hablo de tiempo más profundo, de culturas cuyas huellas pueden yacer bajo el hielo. La piedra no se pudre. Si el Reich ha de ser un estado de 1000 años, no es irrazonable preguntar si reinos de 1000 años más antiguos dejaron sus huesos aquí. Richter cerró los ojos por un largo momento. El barco crujió a su alrededor, la tormenta silbaba contra el ojo de buey. Esto es locura, dijo en voz baja. Locura con sello de Berlín, replicó Malke. Esa tarde, cuando lo peor del viento amainó, comenzaron los preparativos. El plan original de la expedición requería arcos repetidos de reconocimiento aéreo, aproximadamente 600 kilómetros cada uno, lanzando desde el barco, fotografiando campos de hielo, luego regresando para repostaje y revelado de placas. Nadie había autorizado una incursión tierra adentro. Ahora, todo cambió. 2 hidroaviones Dornier Wal permanecían operativos. Las existencias de combustible se habían calculado cuidadosamente, suficiente para un número fijo de vuelos, con capacidad de reserva para aterrizajes de emergencia y regresos inesperados. Cada motor consumía un promedio de 240 litros de combustible de aviación por hora en crucero, más al ascender. Los tanques del barco contenían aproximadamente 600 toneladas de combustible, ya disminuidas por el viaje al sur. Vogel extendió los números como cartas. Si enviamos un avión como explorador y un segundo como transbordador de suministros, podemos apoyar a un pequeño grupo en tierra no más de 80 kilómetros tierra adentro por quizás 2 días, tal vez 3, antes de tener que llamarlos de vuelta. Más allá de esa distancia, el riesgo de cambios climáticos y gasto de combustible se vuelve intolerable. Malke asintió, como si confirmara sus propios cálculos. 80 kilómetros tierra adentro es suficiente, dijo. Si aterrizamos en la meseta y nos acercamos a la estructura en trineo, podemos llegar a la entrada y regresar dentro de la ventana de tiempo. Siempre que trabajemos eficientemente. Siempre que el clima aguante, agregó Vogel. Siempre que el hielo aguante. Siempre que ninguna de nuestras estimaciones esté equivocada. Entonces, dijo Richter, nada de qué preocuparse. Nadie rió.
Esa noche en el comedor, el ánimo oscilaba entre curiosidad y temor. Los rumores se movían arriba y abajo de las largas mesas de madera más rápido que el guiso de verduras. Algunos decían que la caverna era una cueva de hielo, un túnel natural tallado por agua de deshielo. Otros susurraban de una base antigua, de una expedición secreta previa, abandonada y ahora redescubierta. Krause oyó ambos y no creyó en ninguno. Su cuaderno se llenó de líneas pequeñas y enojadas. El aceite de ballena era la excusa. El Reich necesita grasas, esto es cierto. El 70% de nuestras grasas comestibles aún se importan. Los economistas calculan. La Kriegsmarine escolta, los pescadores laboran. Esto lo entiendo. Pero estos hombres no hablan de grasas o comercio. Hablan de reliquias y herencia, como si el hielo mismo contuviera prueba de sus fantasías. Hartmann está muerto porque alguien en Berlín quiere que el mundo refleje su mitología. Hizo una pausa cuando el cocinero puso un plato frente a él. Patatas, una tira delgada de cerdo, pan duro en los bordes. En papel eran suficientes calorías. En realidad era un recordatorio. Alemania no tenía el lujo de desperdiciar. Cada onza de grasa se contabilizaba en libros. Cada barril de aceite tenía un nombre y un propósito. La escasez los impulsaba hacia este borde congelado del mundo, hacia estaciones balleneras hipotéticas, nuevos caladeros, reclamos de recursos. Escasez, y la ideología que insistía en que Alemania debía ser autosuficiente, una economía fortaleza protegida de bloqueos. Sin embargo, ahora, la misión se desviaba de la economía hacia el misticismo. Krause masticaba y miraba el mamparo, sintiendo una extraña ira hueca. Los hombres a su alrededor pensaban que estaban en una expedición científica. La realidad, sospechaba, era que habían sido arrastrados al sueño de alguien más. Al amanecer, el hielo estaba claro, el viento más bajo, la temperatura un frío seco y ardiente que convertía el aliento en humo quebradizo. El primer Dornier se preparó con suministros, tiendas, trineos, tambores de combustible, equipo de escalada, raciones de comida calculadas al gramo. El segundo llevaba una carga menor, y al doctor Malke. Richter bajó a la cubierta de lanzamiento con equipo polar completo, su barba ya escarchada. Reunió al pequeño grupo, el partido, tierra dentro de 8 hombres, alrededor de una caja y habló suavemente, para que solo ellos oyeran. Conocen las órdenes oficiales, dijo. Van a estas coordenadas, documentan esta formación y regresan. Nada de heroísmos, nada de exploración innecesaria. El clima puede devorarlos más rápido que cualquier enemigo. Asintieron. Krause estaba entre ellos, el corazón latiendo más rápido de lo que le gustaba. Había insistido en ir cuando Richter delineó el plan por primera vez. Necesita un oficial de señales, había dicho. Si las radios fallan de nuevo, quiero estar allí para verlo. En verdad, no confiaba en que Malke fuera el único testigo. El doctor estaba un poco aparte ahora, ajustando su bufanda, ojos fijos en la pared de hielo distante donde comenzaba la meseta. «Recuerden», agregó Malke, «todas las fotografías de esta misión vienen a mí primero. Todas las observaciones deben registrarse por escrito lo antes posible. Lo que vean es para el Reich, no para chismes». Krause casi replicó, pero los motores ahogaron sus palabras. Las hélices del Dornier giraron a la vida, su rugido rodando por la cubierta. La vía de catapulta estaba resbaladiza con rocío congelado. El mar, una placa de vidrio roto abajo. Los hombres tomaron posiciones en los cabrestantes. El oficial de cubierta de vuelo levantó una bandera roja, la sostuvo un momento, luego la dejó caer. La catapulta lanzó el avión hacia el blanco. Por un instante, Krause sintió que su estómago subía mientras la cubierta caía. Luego, el mundo se estabilizó. El Dornier ascendiendo. El Schwabenland encogiéndose detrás en una mancha gris envuelta en su propio escape. Miró por la ventana bordeada de escarcha. Adelante, el continente esperaba, capa tras capa de hielo y roca, extendiéndose más allá de la comprensión. El punto de coordenadas de la última transmisión de Hartmann brillaba en su mente como escrito en fuego. Malke se inclinó desde su asiento, voz calmada en los auriculares. «Volamos 82 kilómetros tierra adentro», dijo.
Aterrizamos en la meseta cerca de la línea de acantilados, luego caminamos. ¿Y si el clima cambia?, preguntó Krause. Entonces vamos más rápido, replicó Malke. El piloto, reemplazo de Voss, no dijo nada. Sus manos estaban firmes en los controles, ojos fijos en instrumentos que ya temblaban ligeramente al ascender. Detrás, en el segundo avión, Vogel observaba los medidores de combustible con ansiedad de hombre logístico. Cada litro quemado aquí tendría que reemplazarse en las carreras secundarias. Aterrizar demasiado lejos del acantilado y el viaje en trineo se vuelve letal. Aterrizar demasiado cerca y se arriesga a grietas ocultas o hielo cayendo. Números, pensó. Siempre números. Peso, distancia, combustible, calorías, tiempo. En algún lugar lejos al norte, en Berlín, hombres daban discursos sobre destino, voluntad y sangre. Aquí, el destino se medía en kilómetros por hora y litros por minuto. Aquí, la voluntad solo importaba si las correderas de los trineos no se rompían bajo carga. La plataforma de hielo cayó debajo, reemplazada por terreno ascendente, colinas bajas al principio, luego crestas más afiladas. Adelante, a través de la neblina, Krause lo vio. Una línea más oscura cortando el horizonte, vertical y continua. La pared. Sintió que su pulso se aceleraba. Altitud 900 metros, llamó el piloto, acercándonos a la cuadrícula objetivo. La radio siseó, luego se aclaró. Por ahora, la interferencia se mantenía alejada. Krause presionó el transmisor. Schwabenland, aquí, vuelo tierra, adentro 1. Contacto visual con formación de acantilado. Preparándonos para circular. El ruido estático crepitó, seguido de la voz de Richter, débil y distorsionada, pero reconocible. Copiado, vuelo 1, mantengan margen de seguridad, ningún riesgo innecesario. Malke sonrió débilmente, como si esa frase no se aplicara a él. El avión viró. La meseta abajo era más lisa de lo que Krause esperaba. Una vasta mesa blanca bajo el acantilado, imponente. La boca de la caverna era visible ahora, más grande que en la fotografía, su oscuridad antinaturalmente nítida contra la luz reflejada. El piloto exhaló lentamente. Lo suficientemente plana para aterrizar, creo. Viento cruzado mínimo. Entonces aterrizamos, dijo Malke. El Dornier descendió, esquier raspando contra el hielo compacto, rebotando 1, 2 veces antes de asentarse en una rociada de nieve. El fuselaje gimió, pero resistió. El segundo avión hizo un bucle más amplio y tocó más atrás, levantando su propio halo de polvo de hielo. Los motores se apagaron. El silencio presionó. Krause salió al aire antártico y sintió que le mordía los pulmones a través de la bufanda. El acantilado se cernía adelante, más inmenso ahora que estaban debajo. No podía sacudir la impresión de que se inclinaba ligeramente sobre ellos, como si escuchara. La caverna esperaba en su sombra, negra y paciente. Detrás, hombres descargaban trineos, apilaban tambores de combustible, revisaban cerrojos de rifles con manos rígidas. Vogel marcó sus coordenadas de aterrizaje y hora, su lápiz marcando trazos precisos a pesar del frío. Malke simplemente miró hacia la entrada oscura. Así que, murmuró. Ahí estás. Se giró a los otros. Procedemos inmediatamente, dijo. El hielo no se preocupa por nuestros horarios. No le demos tiempo para reconsiderar nuestra presencia. Se ataron a los trineos y comenzaron a caminar, botas crujiendo al unísono en la nieve antigua. Con cada paso hacia la caverna, el Schwabenland se hacía más pequeño en la mente de Krause. Menos un barco y más una idea. Una promesa de regreso que se sentía más delgada que el aire. El viento cambió, llevando un sonido bajo y distante, un retumbo que podría ser hielo agrietándose o algo más profundo. Krause ajustó su agarre en la cuerda y empujó adelante. En algún lugar en el silencio congelado, la última mirada aterrorizada de Hartmann parecía persistir. La marcha a través de la meseta se sintió más larga de lo que implicaba la distancia. 8 kilómetros en tal frío podían estirarse en eternidad. El viento era una cosa viva, a veces un susurro, a veces un empujón lento y deliberado que forzaba a los hombres a inclinar todo su peso contra él. Las pestañas de Krause se congelaban cada vez que parpadeaba.
Su aliento se cristalizaba dentro de la bufanda. La cuerda del trineo cortaba sus guantes, entumeciendo sus palmas. Cada paso crujía, como si pisaran huesos antiguos enterrados bajo la nieve. Pero la caverna crecía con cada paso, un rectángulo negro tallado en el mundo blanco, una puerta sin puerta. Aire frío salía de ella, no más frío que el exterior, extrañamente, pero diferente. Quieto, pesado, llevando un leve olor mineral que no pertenecía sobre la tierra. Malke caminaba delante de todos, imperturbable por el viento, sin carga de cuerdas. Su silueta cortaba limpiamente la nieve, un hombre de negro contra un horizonte de blanco hueso. Detrás marchaba Vogel, su aliento saliendo en ráfagas mecánicas. Su mente seguía corriendo los cálculos. Combustible restante en campamento base, 74%. Distancia a los barcos, 82 kilómetros. Ventana climática, incierta. Calorías quemadas por hombre, 6.000 plus por día. Cada variable gritaba margen de error, muerte. Sin embargo, nada de eso importaba ahora. No con la entrada cerniéndose. A 300 metros, el viento cayó de repente, completamente, como cortado con un cuchillo. El silencio era total. Tragó sus pisadas. Krause aminoró. ¿Rompiente de viento del acantilado? No, dijo Vogel, frotando escarcha de sus gafas. Esto no es una rompiente de viento. Es algo más. En efecto, la quietud se sentía antinatural, como si el aire tuviera peso, como si toda la meseta exhalara y luego contuviera el aliento. Malke no aminoró. No se queden atrás, llamó. Nos acercamos en grupo. La boca de la cueva se elevaba sobre ellos ahora, 50 metros de alto, tal vez más. Sus bordes eran demasiado limpios, demasiado definidos. No astillados o erosionados, sino cortados. Como si una hoja colosal hubiera cortado la roca hace eras. Rampas de hielo antiguo se inclinaban suavemente hacia abajo desde la entrada. La piedra misma era casi lisa, del color de marfil manchado. «¿Fotografías?», dijo Malke. Krause levantó su cámara a regañadientes. El obturador clicó, ecoando débilmente dentro de la entrada. El sonido parecía tragado al instante. Cuando el flash se disparó, el interior de la caverna parpadeó a la vista por una fracción de segundo, revelando columnas de piedra, arqueándose fuera de vista, desapareciendo en oscuridad. Sin estalactitas, sin escombros, sin caos natural. Solo geometría. «Dios», susurró Vogel. Esto fue construido. Malke se giró. La más débil sonrisa tocó sus labios. Eso es lo que he estado tratando de decirles. Krause sintió que el fondo de su estómago caía. ¿Construido? ¿Por quién? Malke miró de vuelta a la caverna. Por quienquiera que estuvo aquí primero. Se detuvieron en el umbral y montaron un pequeño campamento avanzado. Solo 2 tiendas, un caché de suministros y una estufa. El frío irradiando de la piedra era lo suficientemente agudo como para empañar su aliento al instante. La entrada de la caverna era lo bastante vasta como para tragar a todo su grupo sin esfuerzo. Sus haces de linternas apenas tocaban las paredes de piedra. Los techos desaparecían en sombra. La oscuridad más allá de su luz se sentía espesa, casi tangible, como lana negra. Los hombres prepararon lámparas de escalada, pistolas de bengalas y carretes de línea redundantes para navegación. El doctor inspeccionó cada lámpara él mismo, golpeando las válvulas con dedos enguantados. Dentro de la tienda de comedor, Krause finalmente encontró un momento para garabatear. El aire dentro de la caverna es más cálido. Esta es la primera anomalía. Más cálido, pero más denso. Mis oídos tronaron al entrar. La piedra es demasiado lisa, la simetría demasiado perfecta. Vogel cree que la erosión no puede explicar formas como estas. Todo el lugar se siente diseñado. Deberíamos regresar al barco. Pero Malke no lo permitirá. Hizo una pausa, escuchando el viento, o, más bien, su ausencia. Afuera, las tiendas susurraban débilmente, pero más allá de las paredes de lona, el mundo estaba silencioso. El tipo de silencio que se sentía intencional. Agregó una oración más. Hartmann murió viendo esto. Entraron a la caverna en 2 equipos. Malke lideró el primero. Él mismo, Krause, Vogel y 2 marineros armados con pistolas de bengalas y picos de hielo.
El segundo equipo permaneció en el campamento para mantener contacto por radio. Sus linternas lanzaban conos de luz cambiantes que se arrastraban por el piso de piedra. La oscuridad absorbía todo más allá de unos metros. La caverna no se sentía como una cueva, se sentía como un gran salón. El techo se elevaba lejos fuera de vista. Sus pisadas ecoaban en armónicos largos y perturbadores. El aliento de Vogel se aceleró. Sin escarcha dentro, sin hielo. Estas paredes han estado protegidas por décadas, posiblemente siglos. Malke presionó su palma contra la piedra. Liso, pero no tallado con herramientas. No como lo entendemos. Krause iluminó con su lámpara la pared. La piedra está fundida, derretida. Calor, dijo Vogel en voz baja, pero en una escala que no podemos duplicar. Avanzaron más profundo. 10 metros. 20. 50. La luz de la entrada se desvaneció detrás hasta ser solo un fantasma pálido a la distancia. El aire dentro se calentó más, incluso húmedo. Condensación se formó en las gafas de Krause. Las limpió y se congeló. Algo adelante. Algo masivo. Deténganse, susurró. Los otros se detuvieron. Una forma yacía en el centro del salón. Algo oscuro, metálico y distorsionado, medio enterrado en limo y polvo. Malke avanzó lentamente, linterna en alto. Cuando la luz cayó sobre ello, el aliento de Krause se atrapó. Era maquinaria, o lo había sido. Una estructura de placas de metal, dobladas hacia adentro como aplastadas por presión inmensa. Tubos emergían como costillas. Un enrejado de marcos yacía torcido, cubierto con el sedimento de eras. No moderno, no alemán. Nada reconocible. Vogel lo circundó, tocando el metal con dedos temblorosos. Composición desconocida. No acero, no aluminio. Demasiado ligero para hierro, demasiado opaco para plata. Y la oxidación es peculiar. Malke se arrodilló junto a un panel roto. Esto es lo que Berlín necesita ver. Krause sacudió la cabeza. Esto podría ser cualquier cosa. Intrusión volcánica, un meteorito. Deberíamos... Un sonido lo cortó. Un zumbido bajo y constante. Muy débil. No aire. No viento. Los hombres se tensaron. Vogel susurró. ¿Qué es eso? El zumbido creció ligeramente, resonando a través de la piedra. No, vibrando el aire, vibrándolos a ellos. Krause lo sintió en sus huesos, en sus dientes, detrás de sus ojos. Linternas apagadas, ordenó Malke. Krause dudó. ¿Por qué? Apagadas. La caverna se sumió en oscuridad. El zumbido continuó. Luego, algo brilló. La máquina rota, sus costuras internas emitiendo luz azul pálida, como si una brasa moribunda despertara tras siglos de sueño. Líneas en el metal parpadearon como venas. Un pulso suave viajó por vías fracturadas. La última expresión de Hartmann destelló en la mente de Krause. Terror congelado. Vogel retrocedió tambaleándose. Esto está activo. Malke, esta cosa aún está activa. No, susurró Malke. No activa, no viva, pero responsiva. El brillo se intensificó por un momento. Luego murió. Un largo y final exhalar. El silencio regresó. El zumbido se detuvo. El aire se sintió vacío de nuevo. Malke finalmente habló, voz apagada. Esta máquina no se hizo aquí, no en este continente, no en ningún mundo que conozcamos de la historia. Krause sintió que sus manos temblaban. Necesitamos irnos, ahora, antes de que el clima cierre, antes de que esto vaya más lejos. ¿Más lejos? Malke se giró lentamente. Aún no hemos comenzado. Levantó su linterna de nuevo. Más adentro, dijo. Seguimos el camino. ¿Habrá más? Vogel agarró su brazo. ¿Estás loco? Acabamos de activar, quién sabe qué. Ese brillo, esta cosa, tiene poder. O memoria. O... La calma de Malke era infuriantes. Esta caverna nos precede por cientos de siglos, tal vez miles. ¿Y crees que deberíamos retroceder porque respiró una vez? No respiró, dijo Vogel. Reaccionó. Krause se interpuso entre ellos. Doctor, escuche la razón.
El barco es nuestra línea de vida, nuestro combustible es finito, la tormenta podría regresar, y no sabemos qué mató a Hartman. Deberíamos retroceder, reagruparnos y enviar las fotografías a... La expresión de Malke se endureció. No estás aquí para tomar decisiones, teniente. Estás aquí para obedecer. La mandíbula de Krause se trabó. Los otros marineros se movieron inquietos. Malke enfrentó la oscuridad de nuevo. Este lugar ha esperado milenios, dijo suavemente. No esperará para siempre. Avanzamos. Dio 3 pasos adelante. Luego se detuvo. La luz de la linterna reveló algo en la pared, algo que Krause no quería ver. Marcas, símbolos, líneas talladas en la piedra, demasiado rectas para ser naturales. Arregladas en patrones que recordaban escritura, o mapas, o advertencias. Algunas líneas estaban cortadas profundas, otras superficiales. Un patrón se repetía 3 veces a lo largo de la pared. 3 círculos concéntricos, intersectados por una forma apuntando hacia abajo, como una lanza, o un plomo, o una flecha cayendo del cielo. Malke se acercó lentamente, mesmerizado. Un guión más antiguo que cualquier civilización conocida, murmuró. Un lenguaje de dirección, de descenso. Krause sintió que algo se tensaba en su pecho. ¿Descenso a qué?, susurró. La respuesta no vino de Malke, sino del piso. Un temblor. Débil. Suficiente para agitar polvo. Luego otro. La linterna de Vogel se balanceó, lanzando sombras mareantes. Krause susurró. ¿Es la Tierra? ¿O...? No, dijo Vogel. Está más cerca, mucho más cerca. El temblor se desvaneció. El silencio regresó. Malke exhaló como si nada estuviera mal. Continuamos. Lo que sea que alimentaba este lugar está dormido ahora. Inofensivo. Pero Krause no podía sacudir la sensación de que la caverna no estaba dormida. Estaba escuchando. Dieron otro paso adelante. El temblor regresó, más fuerte que antes. Y esta vez, Krause oyó algo bajo la piedra. Algo como un rechinar. Algo como placas cambiando. Algo como... movimiento. Malke levantó su linterna. Una sombra se movió al final lejano de la caverna. No humana. No animal. Algo más. Vogel se congeló, el aliento atrapado. Krause susurró. «Doctor, ¿qué es eso?» La voz de Malke tembló de excitación, no de miedo. «Lo que vinimos a encontrar». La sombra se movió de nuevo, lenta, deliberada, imposiblemente suave. Y luego el piso de la caverna se agrietó. La grieta vino primero como una línea delgada y aguda, como una marca de lápiz en papel. Luego se ensanchó. Un gemido se elevó del piso de la caverna, lo suficientemente profundo como para vibrar sus costillas. Polvo cayó en pequeñas cascadas del techo invisible. Uno de los marineros retrocedió tambaleándose, levantando su linterna como si la luz pudiera detener lo que sea que ocurría bajo sus pies. Vogel susurró. «Se está moviendo. Toda la placa se está moviendo, como una cáscara». Los instintos de Krause gritaban que corriera, pero no había dónde correr. La negrura detrás era tan asfixiante como lo desconocido adelante. La grieta se alargó. Una costura de luz azul pálida brilló dentro, débil, pulsando. Krause agarró el brazo de Malke. «Nos vamos, ahora. Eso no es geología, eso es...». «Ese es un mecanismo», dijo Malke, suavemente, voz temblando de asombro. «Una máquina bajo la caverna. Una puerta. Una capa abriéndose». Vogel se giró hacia él. «Es una trampa, doctor. ¿Viste el brillo en el dispositivo roto? ¿Viste los temblores? Este lugar aún está vivo». Malke sonrió, una sonrisa delgada y escalofriante. «Esa es precisamente la razón por la que no podemos retroceder». La grieta se convirtió en fractura. La fractura en una brecha ensanchándose. Un siseo áspero de aire estancado y presurizado salió disparado de abajo, aire atrapado por siglos, escapando como el último aliento de algo antiguo. La luz de la linterna parpadeó salvajemente. 2 marineros retrocedieron hacia la boca de la cueva. Uno levantó una pistola de bengalas con manos temblorosas. «Señor, ¿permiso para disparar una bengala, para visibilidad?» Malke ni siquiera lo miró. «No, preservamos la oscuridad». Krause casi gritó. «Necesitamos luz».
Malke chasqueó. Necesitamos nuestros ojos. Las bengalas nos cegarán. Esta luz, este brillo débil, es más reveladora. Krause quería golpearlo. Vogel parecía listo para hacerlo por él. Y, luego, el retumbo se profundizó. La piedra bajo sus botas se movió 1 centímetro completo. Un movimiento enfermizo y rechinante reverberó por la caverna como el giro de un engranaje colosal. Vogel agarró su poste de trineo. Toda esta estructura es mecánica. Las placas del piso, estas no son piedra. Son compuesto fundido. Han estado dormidas. Pero algo las despertó. La costura se abrió con un gemido final y tronante. Una losa del piso de la caverna, 10 metros de ancho, se bajó silenciosamente a la oscuridad, como llevada por maquinaria invisible. Vapor frío se elevó de la brecha. El brillo azul aumentó. Se iluminó. Se intensificó. Malke dio un paso adelante. Demasiado cerca. Krause saltó y lo agarró por el hombro. «Estás loco. No sabes qué hay abajo». La voz de Malke era escalofriantemente calmada. «Sé lo suficiente. Sé que esto precede a toda estructura humana en la Tierra. Sé que fue construido, no formado. Sé que el Reich no tiene premio mayor que esto». La plataforma bajando se detuvo suavemente, revelando un pozo descendiendo a la negrura. Los lados del pozo estaban forrados con material liso y sin costuras. No roca, no metal, nada que Krause reconociera. Pero la luz venía de abajo. Una radiancia lenta y pulsátil, como el latido de algo imposiblemente viejo. Krause susurró. «Esto está mal. Todo esto está mal». Vogel se inclinó sobre el borde, linterna extendida. La luz iluminó algo debajo, solo por un momento. Una superficie brilló, curva, pulida, reflectante. Luego el brillo se desvaneció de nuevo. Vogel retrocedió como quemado. «Hay algo abajo, algo enorme». Malke sonrió débilmente. «¿Descendemos?» Krause sacudió la cabeza violentamente. «Ascendemos, volvemos al barco. Destruimos las cámaras si es necesario. No reportamos nada. Este no es nuestro mundo». Malke dio un paso al borde mismo del pozo. «Entonces descenderé solo». Los marineros intercambiaron miradas. Uno levantó su pistola de bengalas de nuevo, manos temblando, incierto si usarla como luz o arma. Vogel agarró a Krause y siseó. «Si baja solo, perdemos control. Si desaparece, Berlín enviará más. Si regresa con lo que encuentre, Dios nos ayude». Krause sabía que Vogel tenía razón. La caverna tembló de nuevo. Polvo cayó como ceniza. Malke esperaba, devoción loca en sus ojos. «Atén una cuerda. Descendemos juntos. La historia espera». Krause lo miró. «No quieres historia. Quieres mito». Malke no parpadeó. «La historia es mito, hasta que alguien lo prueba verdadero». Rigaron una línea de escalada. La anclaron alrededor de una columna natural. Revisaron los mosquetones 2 veces. Krause fue primero. Lo odiaba, pero necesitaba estar adelante de Malke, entre él y lo desconocido. La cuerda crujió mientras se deslizaba al pozo. Aire frío subía de abajo, tan frío que se sentía eléctrico. Descendió 10 metros, 15, 20. Las paredes del pozo eran lisas como vidrio. Bajó más. El brillo azul se fortaleció de nuevo. Cuando sus botas tocaron fondo, el shock casi lo hizo colapsar. El piso era plano, perfectamente plano, cálido. No caliente, solo lo suficiente cálido como para ser imposible. Vogel llegó después, jadeando. «La lectura térmica, Dios mío, esto no debería existir. Algo genera calor debajo de nosotros». Malke descendió último, ojos brillando. «Magnífico. Una cámara intacta, intocada». Levantaron linternas. Y la cámara se reveló. Una sala circular, 50 metros de ancho. Paredes inclinadas hacia adentro como el interior de una cúpula. El piso hecho del mismo material fundido, casi cerámico. Y en el centro, una forma. La misma curva reflectante que Krause vislumbró desde arriba. Excepto que ahora podía ver más. Un casco liso. Medio enterrado en sedimento. Inclinada como si se hubiera estrellado o aterrizado y luego tragado por el tiempo.
no un recipiente de agua o aire. Algo más. Vogel dio pasos cautelosos hacia ello, linterna temblando. Susurró. Es metal, pero no metal. Es ligero, más ligero de lo que debería. Y, sin costuras, sin remaches, sin soldaduras. Krause apenas podía hablar. No puede ser aeronave, no en ese ángulo, y nada encaja en la curvatura. Malke circundó el objeto casi reverentemente. Sin motores, notó. Sin raíces de alas, sin ventanas, una forma optimizada para... algo más. Puso su mano en el casco. Su aliento se atrapó. Está cálido. Krause sintió su corazón martilleando. Quita tu mano. Malke no lo hizo. ¿Sabes lo que esto significa? Susurró. Esto es prueba. Prueba de una inteligencia anterior. Prueba de que el destino del Reich, nuestro destino, está atado a fuerzas más antiguas que las pirámides, más antiguas que el hielo. Su voz creció febril. Una tecnología más allá de la nuestra. Una civilización perdida. Un derecho de nacimiento. Krause chasqueó. Deja de llamarlo derecho de nacimiento. Es una tumba. Un zumbido llenó la cámara. Suave. Bajo. Familiar. El mismo zumbido de antes. Malke retrocedió, ojos amplios. El casco pulsó débilmente, una vez, dos veces, como respondiéndole. Vogel agarró el brazo de Krause. Necesitamos salir de aquí ahora mismo. El zumbido se profundizó. La cámara vibró. Líneas de luz débil se trazaron en el casco. Patrones como los de la caverna superior. Anillos, flechas, símbolos de descenso y ascenso. Krause levantó su linterna. Malke susurró. Se está despertando. La cámara se sacudió violentamente. Un panel del casco se movió. Solo una fracción, pero suficiente para revelar una costura. Aire siseó desde dentro. Luego un sonido. Un tono único y suave, como algo anunciando su presencia. Los marineros entraron en pánico. Uno gritó hacia arriba. ¡Sáquennos! ¡Ahora! Vogel retrocedió, arrastrando a Krause. Malke dio un paso más cerca, brazos extendidos, extático, como saludando a Dios. «Muéstrame», susurró. «Muéstrame». La costura sensó. La cámara tronó. Y una ráfaga de presión lanzó a cada hombre al piso. Las linternas se estrellaron. Vidrio se rompió. La oscuridad consumió todo. Y en la oscuridad, algo se movió. La oscuridad los tragó enteros. Por un momento, Krause no podía decir si estaba consciente o soñando. La cámara resonaba con un eco metálico, como si el aire mismo hubiera sido golpeado. Polvo flotaba en la negrura como ceniza a la deriva. Cada aliento sabía a minerales y algo levemente dulce. Un olor completamente ajeno al frío antártico arriba. Las manos de Krause tantearon el piso cálido hasta encontrar una forma. Vogel, gimiendo, sus gafas agrietadas, su linterna destrozada. De algún lugar en la oscuridad, un marinero gritó: «¡Luz! ¡Denos luz!». Otra voz, más cerca, tensa de pánico. Mis ojos, algo destelló. Dios, no puedo ver. Krause se forzó a ponerse de pie. Mantengan la calma. Todos, revisen faros, fósforos, cualquier cosa. Vogel tanteó con dedos temblorosos, sacó un fósforo de repuesto de un bolsillo interno y lo encendió. La pequeña llama flameó débilmente. En esa luz temblorosa, Krause vio el casco curvo, ya no dormido, brillando débilmente de sus costuras. Polvo arremolinándose hacia arriba como agitado por aliento. Malke, arrodillado directamente frente al panel abierto, manos alzadas en éxtasis. Un marinero arrastrándose hacia atrás, ojos amplios de terror. La voz de Malke era un susurro, reverente y tembloroso. Habló. Krause dio un paso hacia él. Expulsó aire, doctor. Esa ráfaga fue liberación de presión. No comunicación. Malke se giró, pupilas enormes, reflejando la luz débil del casco. No. Oí intención. Lo sentí. Vogel agarró el brazo de Krause, voz temblando. Olvida al doctor, tenemos que irnos. Sea lo que sea, esa cosa está activa. Tenemos quizás minutos antes.
gesturó vagamente al casco brillante. Antes de que algo pase. El fósforo quemó sus dedos. Vogel siseó, lo sacudió. Oscuridad de nuevo. Luego la silueta de Malke se movió. Un zumbido suave y bajo se elevó del casco. La misma frecuencia que antes, pero más clara ahora, más constante, casi melódica. Malke se inclinó. ¿Oyes eso? Es patrón, estructurado, es lenguaje. La voz de Krause se quebró. Es resonancia armónica a través de metal. Estás oyendo vibraciones, no palabras. El zumbido se fortaleció, sacudiendo polvo del techo. Algo profundo dentro del casco clicó, como un pestillo antiguo desatascándose. Luego, un haz estrecho de luz azul pálida salió disparado del panel abierto, cortando la oscuridad como una hoja. El marinero más cercano gritó y rodó hacia atrás. La luz pasó sobre sus botas, congelándolas al instante, como si congelara humedad del aire mismo. Krause saltó y lo sacó de ahí. «Es una ráfaga de refrigerante», gritó Vogel. «Una ventilación comprimida. Malke, apártate». Pero Malke no se movió. Estaba hipnotizado, bañado en ese brillo antinatural. Y la luz se demoró en él, como estudiándolo. Malke levantó una mano temblorosa hacia la costura iluminada. «Muéstrame tu propósito», susurró. La cámara zumbó más fuerte. Vogel gritó. «¡Doctor, muévete!». Krause corrió hacia él, y en ese instante, la luz cambió de color, de azul a blanco, de frío a cegador. Una onda de choque los golpeó, más fuerte que antes. Krause voló hacia atrás, estrellándose en el piso, aire expulsado de sus pulmones. Algo metálico retumbó por la cámara. Vogel chocó con un pilar. Los marineros dejaron caer su equipo, manos sobre orejas. Cuando Krause forzó a abrir los ojos, parpadeando estrellas mareantes, vio a Malke, de pie, pero mal. La luz a su alrededor se atenuó, revelando rayas de escarcha en su abrigo. Su aliento salía en ráfagas irregulares. Sus pupilas estaban dilatadas, su expresión en blanco. Se giró hacia ellos lentamente. «Krause», susurró ronco. «Sabe que estamos aquí». Krause miró, corazón latiendo. «¿Qué? ¿Sabe que estamos aquí?» Malke se estremeció. La inteligencia que construyó esto, o el residuo de su diseño. La máquina guarda memoria, orientación, una función. Vogel se arrastró a sus pies. «¿Qué viste, doctor?» Malke tocó su sien. Geometría, patrones de descenso, una red bajo el hielo, un mapa. Los marineros intercambiaron miradas aterrorizadas. Krause se acercó cautelosamente. «Doctor», dijo en voz baja, «tenemos que salir, ahora». Malke parpadeó lentamente, como despertando de un trance. Sí, yo creo que debemos, pero primero, gestó al casco. Una muestra, un fragmento, para análisis. Vogel casi se ahogó. ¿Quieres cortar un pedazo de esa cosa? ¿Después de que casi nos mató? La voz de Malke se endureció con certeza fanática. Tomamos una muestra. Esa es una orden. Kraus lo agarró por el abrigo. No, nos vamos. Si intentas cortarlo, podría. La cámara tembló de nuevo, cortándolo. Esta vez, la vibración era diferente. No mecánica, no estructural, sino rítmica, como pisadas distantes. Vogel se tensó. Eso no es geológico. Los marineros se agruparon, levantando herramientas como armas. Krause se giró hacia el extremo oscuro de la cámara. El zumbido cesó. El silencio barrió de vuelta como una manta asfixiante. Luego, un clan metálico único ecoó desde más profundo en la caverna. No un eco. No una piedra sentándose. Algo moviéndose. Algo reaccionando. La voz de Krause era apenas un susurro. Todos atrás, a la línea, ahora. Malke se quedó frente al casco mirando la oscuridad. Viene. La voz de Vogel se quebró. ¿Qué viene? Malke tragó. El guardián. El sangre de Krause se heló. ¿Guardián de qué? Malke miró el casco. De esto. El sonido vino de nuevo. Más cerca. Deliberado. Como pisadas. Metal sobre piedra. Demasiado constante para ser hielo rompiéndose. Demasiado intencional para ser natural.
Un marinero gritó: «¡Escalen! ¡Escalen la cuerda!». Vogel agarró a Krause y lo empujó hacia la línea. «Tú primero, ve». Krause escaló, botas resbalando en la superficie vidriosa de la pared. Vogel siguió, jadeando, dedos entumecidos. Los marineros treparon detrás. Luego la voz de Malke ecoó desde abajo. «No huiré de esto». Krause miró abajo. «Doctor, muévete. Ahora». Malke estaba junto al casco brillante, mirando la oscuridad avanzante. La luz de la costura iluminaba solo unos metros, pero suficiente para revelar algo emergiendo. Una forma. Alta. Angular. Moviéndose con precisión fluida que ninguna maquinaria de su era podía igualar. Sus extremidades estaban articuladas, pero mal. No bisagradas como un humano. Más como el plegado de hojas. Segmentos rotando en lugar de doblarse. Una construcción diseñada para propósito. No semejanza. Entró en la luz. Vogel gritó. Un marinero disparó una bengala en pánico. La bengala estalló arriba, lanzando luz roja cruda por la cámara. Y la criatura se reveló. Delgada, metálica, grácil, silenciosa, sin ojos. Solo una estructura sin rostro lisa reflejando la luz de la bengala. Giró su cabeza, si eso era su cabeza, hacia Malke. El doctor susurró, aliento temblando de éxtasis y miedo. «Eres hermosa». La máquina respondió. Un tono resonante único sonó por la cámara. Una nota armónica que congeló el aire. Luego se movió, más rápido que nada que Krause hubiera visto. No tambaleante, no corriendo, deslizándose. Málquez levantó una mano. Ya sea en saludo o defensa, Krause no podía decirlo. La máquina cruzó la distancia. Y lo tocó. Solo un toque ligero y preciso. Malke se congeló. Su cuerpo se rigidizó. Su aliento se detuvo. Su linterna cayó y se rompió. Krause gritó. «¡Malke!». La máquina retiró su mano. Malke permaneció de pie por un latido. Luego colapsó como un uniforme vacío. Silencioso. Sin huesos. Humo curvándose de su cuello. La garganta de Krause se cerró. «¡Dios santo!». Vogel lo arrastró hacia arriba por su arnés. «Escala. Si no escalas ahora mueres aquí». Los marineros treparon la cuerda, botas resbalando en paredes lisas, manos sangrando. Abajo, la máquina se giró hacia ellos. El tono único sonó de nuevo. Más bajo esta vez, más enojado. El rostro de Vogel se torció en terror. «Rastrea vibración. ¡Corran!». Escalaron como hombres ahogándose. A mitad del pozo, Krause arriesgó una mirada abajo. La máquina escalaba la pared. Sin esfuerzo. Silenciosamente. Escalando como si la gravedad fuera irrelevante. El corazón de Krause golpeó contra sus costillas. «¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse!». Los hombres estallaron de la caverna superior y tambalearon por la placa. Los marineros sacaron a Vogel. Krause pateó la cuerda suelta, enviándola cayendo de vuelta al pozo. La máquina alcanzó la cima, y golpeó la cuerda cayendo con un movimiento único, cortándola limpiamente. Krause no esperó a ver nada más. «¡Corran!», rugió. «¡Afuera! ¡Ahora!». Corrieron hacia la luz del día, linternas olvidadas, equipo abandonado. La caverna tembló detrás. En algún lugar en la oscuridad, la máquina emitió otro tono, más fuerte ahora, ecoando como advertencia. El hielo respondió con un gemido largo y agrietante. Vogel tropezó, casi cayendo. Krause lo levantó. Corrieron más rápido. Detrás, los pasos de la máquina eran silenciosos. Pero su presencia se sentía más cerca. Más cerca. Más cerca. Hasta que el brillo blanco de la entrada de la caverna finalmente apareció adelante. Los hombres se lanzaron hacia ella como hacia salvación. Y, detrás, la cosa en la oscuridad siguió. Luz cegadora de nieve explotó en sus ojos al estallar de la boca de la caverna, tambaleando al aire abierto. El contraste era desorientador. Después de la oscuridad asfixiante de la cámara abajo, el blanco antártico cegador se sentía como despertar dentro de un destello de relámpago. Krause colapsó de rodillas, pecho agitado, cada aliento quemando sus pulmones por frío y esfuerzo.
Vogel cayó a su lado, tosiendo violentamente. Los marineros tambalearon en un grupo caótico, algunos resbalando en el hielo compacto mientras el pánico rompía su coordinación. Detrás, la boca de la caverna bostezaba silenciosamente. Nada emergió, ninguna máquina, ningún movimiento, solo la oscuridad quieta y paciente. Krause miró, temblando. ¿Lo dejamos atrás? Vogel sacudió la cabeza, voz ronca. No. Se detuvo. Eligió detenerse. Un marinero caminaba loco en su lugar, agarrando su rifle. Mató a Malke. Lo tocó y él solo. ¿Él solo? Su voz se quebró. Otro marinero agarró sus hombros. Silencio. Si esa cosa oye, si escucha. El pulso de Kraus martilleaba. El aire se sentía demasiado quieto, demasiado pesado, como si el continente mismo esperara algo. Finalmente, susurró. Nos reagrupamos en el campamento avanzado. Luego vamos directo a los aviones. Vogel asintió fuerte. Sí. Retirada total, sin debate. Llegaron al campamento en minutos, un puñado de tiendas sacudidas por el viento siempre presente. El segundo equipo emergió, startled por la llegada frenética del grupo. El operador de radio dio un paso adelante. Señor, oímos temblores desde dentro. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el doctor Ma? Krause lo cortó. Está muerto. El silencio cayó al instante. Silencio congelado. Incluso el viento parecía bajar la voz. Vogel agregó. Empaquen todo. Tambores de combustible también. Sellen todas las cajas, sin demoras. Los marineros se apresuraron, metiendo tiendas, equipo, raciones en trineos. El campamento, avanzado, se transformó de base a sitio de evacuación en segundos. La radio crepitó débilmente, ruido estático esporádico, sin señal clara. Las líneas habían sido frágiles desde que el equipo entró a la caverna. Ahora, la interferencia era casi constante. Inténtenlo de nuevo, ordenó Krause. El operador ajustó diales, golpeó el amplificador de tubo, maldijo suavemente. Señor, hay algo en la frecuencia, como una onda estacionaria. Está bloqueando transmisión. Krause se tensó. ¿Una onda estacionaria? Vogel palideció. La máquina está emitiendo algo. Tal vez no deliberadamente. Tal vez su activación cambió el entorno electromagnético. La mente de Krause corrió. Si el redespertar de la máquina causaba interferencia, un apagón de radio significaba sin contacto con el Schwabenland, sin informe del clima, sin señal de recall de emergencia, sin ayuda. Solo sigan intentando, dijo Krause. Cambien canales, cualquier canal. El operador asintió, girando perillas con dedos entumecidos. Krause se giró a Vogel. ¿Cuánto para llegar a los aviones? Si salimos ahora, 2 horas. Entonces, salimos ahora. El viento cambió. Justo cuando comenzaron a arrastrar los trineos, el viento sopló de lado en un cambio abrupto, lo suficientemente agudo como para cortar piel expuesta, lo suficientemente fuerte como para sacudir nieve de los bordes de los acantilados arriba. Vogel miró arriba bruscamente. Patrón de tormenta, eso no es natural, está rotando demasiado rápido. Krause escaneó el horizonte. Una pared de blanco se formaba, una masa espiral, una célula de tormenta enroscándose sobre sí misma como una cosa viva. En la Antártida, las tormentas usualmente se anunciaban lentamente. Caída de presión, acumulación de nubes, cambio de viento. Esta se gestó en minutos. Un marinero gritó: «Señor, eso es un frente de blanco total. Si golpea...». «Nos movemos más rápido», chasqueó Krause. Comenzó el arrastre de vida o muerte. Los trineos crujieron. Cuerdas cortaron guantes, caras quemadas por frío. Vogel seguía contando bajo su aliento. 6.000 calorías al día solo para caminar. 8.000 si corriendo. ¿Por qué no trajimos más glucosa? No era pánico, era matemática. La matemática de supervivencia. La tormenta los persiguió detrás, una pared devoradora de partículas de hielo y viento aullante. Krause seguía mirando atrás a la entrada de la caverna, esperando, temendo, ver la máquina emerger. Pero la caverna permaneció quieta. Como si lo que habitaba dentro no necesitara perseguirlos,
porque el continente haría el trabajo por ello. A mitad de la meseta, Vogel se detuvo de repente. Krause. El tono cortó directo a su espina. ¿Qué? Vogel señaló. A través de la nieve, débilmente visible, una serie de depresiones se extendía desde la caverna. No huellas, demasiado lisas. No rastros de trineo, demasiado precisas. No grietas, demasiado regulares. Círculos poco profundos perfectos. Espaciados uniformemente. Llevando directamente a su camino. Krause susurró. Rastros. Vogel asintió lentamente. Se está moviendo. Bajo el hielo. La sangre de Krause se heló más que el aire. ¿Nos sigue? No siguiendo, dijo Vogel, tragando fuerte. Interceptando. Un marinero gritó. ¡Corran! ¡No paren! ¡Corran! Corrieron. La tormenta golpeó como una pared. La visibilidad colapsó a nada. Solo blanco arremolinado y el borrón sombrío del hombre inmediatamente adelante. El viento aulló a 70 nudos, martilleando sus cuerpos, empujándolos de lado. Nieve rasgó sus gafas como lija. El tiempo se fracturó. El movimiento se volvió instinto. Cada paso una oración. En algún lugar detrás, la meseta gimió. El sonido profundo y terrible de hielo moviéndose lejos abajo. Vogel gritó a través del viento. ¡Está debajo de nosotros! Krause agarró la línea de cuerda uniendo su grupo. ¡No pierdan la línea! ¡Agárrense fuerte! El suelo se sacudió. Nieve saltó hacia arriba en un rizo. Algo pasó debajo. Rápido, liso, silencioso, excepto por el temblor que dejó a su paso. Un marinero tropezó. Otro lo levantó. El hielo se elevó de nuevo. Esta vez directamente bajo el trineo trasero. El último hombre gritó mientras el trineo volcó y desapareció en una fisura repentina. Krause giró. ¡Hellman! ¡Hellman! Pero la grieta se selló al instante, como labios cerrándose. El viento devoró el grito. La nieve borró todo rastro. Vogel miró la costura fresca en horror. No lo mató, lo tomó. Krause se forzó a moverse. «Vayan, muévanse». Abandonaron el trineo de suministros caído. Avanzaron penosamente, la tormenta rasgando sus huesos mismos. Minutos se difuminaron, o horas. Luego, una forma emergió. Los dos aviones Dornier, apenas visibles a través del caos blanco, sus formas distorsionadas por hielo soplado. Un marinero gritó, «¿Estamos salvados?» Pero Krause sintió un temor hundiente, sin movimiento, sin figuras, sin calor de motores. El grupo de aterrizaje, que se quedó con los aviones, 4 hombres, debería haber estado preparando despegue inmediato. En cambio, el campamento estaba silencioso. La tormenta pausó por un latido, dándoles justo suficiente visibilidad para ver la verdad. La cabina del segundo avión estaba agrietada, no destrozada hacia afuera, sino hacia adentro, como si algo hubiera entrado, o salido. Escarcha bordeaba la abertura. Vogel susurró. «¿Dónde están? La tripulación aérea. ¿Dónde están?» Krause dio un paso hacia el campamento. Un marinero encontró el primer cuerpo detrás de un tambor de combustible, congelado, ojos abiertos, sin heridas. El segundo cuerpo yacía junto al avión. Misma condición. Congelado rígido, como atrapado a mitad de movimiento. Vogel se arrodilló, aliento temblando. Congelado instantáneamente. Sin lucha. Como Malke. Krause cerró los ojos, del hombre. «Nos vamos», dijo. «Ahora mismo». Se amontonaron en el primer Dornier, el único cuyos motores parecían intactos. Vogel saltó al asiento del copiloto, dedos entumecidos mientras revisaba medidores. Combustible al 62%, suficiente. Apenas. Un marinero cerró la escotilla de golpe. Otro aseguró la carga suelta. Krause miró atrás a través de la nieve y se congeló. La pared de tormenta se movía, no al azar, deliberadamente. Una forma se movía dentro, una silueta alta y delgada, medio vista, medio sugerida. Su contorno distorsionado por la ventisca como si la tormenta se envolviera alrededor de su forma. Dio un paso, y la nieve se apartó alrededor de sus piernas.
La voz de Krause se quebró. Vayan. Vayan ahora. Vogel encendió el ignition. Los motores del Dornier tartamudearon, tosieron, rugieron a la vida. Las hélices cortaron el aire cargado de hielo, arrojando nieve hacia atrás en una rociada furiosa. La forma en la tormenta dio un paso más cerca. Krause no vio rostro. Solo metal liso reflejando luz de tormenta. ¡Más rápido!, gritó. ¡Despeguen! Vogel empujó la palanca de gases. El Dornier se sacudió, deslizándose por la nieve áspera, motores esforzándose. La pista era apenas lo suficientemente larga. El viento era asesino. La máquina dio un paso a la vista de nuevo, caminando paralelo al avión, manteniendo el ritmo. Y, luego, un tono armónico terrible resonó por la meseta. El mismo tono que mató a Malke. Los instrumentos del avión parpadearon. El medidor de combustible se espasmó. La brújula giró. La radio murió, con un chillido de estático. «¡Está interrumpiendo sistemas!», gritó Vogel. «¡Nos está objetivando!». El avión rebotó violentamente, esquí raspando hielo desigual. La máquina levantó un brazo. El mismo movimiento delicado y terrorífico que congeló a un hombre en segundos. Krause agarró el hombro del piloto. «Tiren arriba». «Lo estoy intentando». El segundo pulso armónico golpeó. Los motores tartamudearon. Luego se encendieron. Luego surgieron con poder peligroso. La nariz se levantó. El Dornier se sacudió. Luchó. Luego se elevó de la meseta justo cuando la máquina alcanzó el borde del acantilado. Por un segundo dividido, Krause encontró su superficie reflectante sin rostro. La máquina inclinó su cabeza. No en confusión, no en ira, en reconocimiento. Luego, la pared de nieve la tragó de nuevo. El avión ascendió al cielo tormentoso. El silencio llenó la cabina excepto por respiraciones irregulares. Vogel miró fijo adelante. «Querido Dios», susurró, «¿qué haga hemos despertado?». Krause no tenía respuesta, solo la certeza terrible, mientras el mundo blanco caía debajo, de que la máquina no estaba confinada a esa caverna. Había estado dormida. Ahora estaba consciente, y la Antártida nunca había estado vacía. El Dornier se sacudió violentamente mientras arañaba a través de la tormenta. Fuera de las ventanas, el mundo era nada más que caos blanco. Nieve azotando de lado, cielo y suelo indistinguibles. El avión se sentía imposiblemente frágil, una cáscara delgada de metal lanzada por la ira de un continente que los quería muertos. Krause se aferró al enmarcado del fuselaje para no ser arrojado por la cabina. Un marinero rezaba, otro vomitaba en una lata de raciones. Los últimos dos estaban petrificados, ojos huecos, manos agarrando sus arneses con nudillos blancos como hueso. Vogel luchaba con los controles, cada músculo temblando de fatiga y miedo. «Necesito altitud», gritó. «Si nos quedamos tan bajo los borradores de hielo». El Dornier cayó varios metros en un plonge estomacal. Krause se estrelló en su asiento. «¿Puedes ascender?». «Es demasiado pesado», dijo Vogel. «Y la tormenta es...». Un tono armónico profundo retumbó por la cabina. La sangre de Krause se heló. «No, no, no, no». Los instrumentos parpadearon. El medidor de combustible se espasmó de nuevo. Las agujas se sacudieron violentamente, como vibrando a un ritmo invisible. El mismo ritmo que oyeron en la cámara. Los ojos de Vogel se ampliaron. «Nos está siguiendo». Krause miró la tormenta adelante. «No podemos verlo. Ese no significa que no esté allí». El tono se elevó de nuevo, una frecuencia perfecta, fría y pura. El avión se hundió bruscamente a la derecha, casi rodando de lado. Vogel luchó la columna de control de vuelta al centro. «Hemos perdido sensibilidad en alerones». Otro pulso armónico. El motor izquierdo tartamudeó y murió. El Dornier se lanzó en un giro. Los marineros gritaron. Equipo se estrelló contra el fuselaje. Nieve irrumpió por una grieta cerca de la puerta de cabina. Krause agarró el hombro de Vogel. «¡Pluma! ¡Pluma la hélice!». «Lo estoy intentando», gritó Vogel, sudor congelándose en su frente. «Los controles no responden, algo está sobreponiéndose».
Pero la oración se rompió, porque de repente el tono armónico se detuvo. Silencio muerto llenó la cabina. La hélice izquierda giró libre ahora, girando con el viento, pero ya no luchando el motor. Vogel tiró la palanca de pluma de nuevo. Esta vez funcionó. La hélice se congeló en lugar. El avión se estabilizó. Apenas, luchando la tormenta con un motor. La calma repentina era casi peor que el terror. Krause sintió cada vello en sus brazos erizarse. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar?, susurró. Vogel tragó. Nos dejó ir. Los hombres miraron el blanco cegador adelante. Krause encontró su voz de nuevo. ¿Por qué nos dejaría ir? Vogel no respondió, porque no había respuesta. Solo la tormenta. Solo el continente. Solo la certeza de que la máquina había elegido liberarlos, por razones que ninguna mente humana podía entender. La tormenta se adelgazó gradualmente. Trozos de nube se pelaron, revelando parches débiles de azul pálido. La nieve disminuyó. El viento aminoró. Pasó una hora, o, quizás, una vida. Sus relojes se habían congelado o roto. El tiempo se había vuelto poco confiable. Luego, «¡Hielo marino adelante!», llamó un marinero. Vogel presionó su frente a la ventana rayada de hielo. «Sí», respiró. «Sí, esa es la plataforma costera. Si la seguimos al oeste...». Krause se inclinó adelante. «Llegaremos al barco. El Schwabenland». La esperanza parpadeó débilmente en su pecho. Mientras descendían, la plataforma creció más grande. Un borde blanco, dentado sobre el mar gris-negro. El Dornier se inclinó hacia ella, un motor gimiendo de esfuerzo. Luego, Vogel vio algo. Humo. Delgado. Negro. Flotando por el hielo como un estandarte moribundo. Krause lo vio después. Su estómago cayó. No. Cuando el barco entró en vista completa, la cabina cayó en silencio. El Schwabenland estaba escorado fuertemente a babor. Su casco estaba abierto a lo largo de la línea de flotación. Bancos de hielo presionaban contra su proa rota. La cubierta estaba colapsada en el medio, metal torcido como aplastado por presión inimaginable. Sin movimiento, sin figuras, sin señales, un cementerio en el mar. Vogel susurró. ¿Cómo es posible? ¿Daño de tormenta? ¿Colisión con hielo? La voz de Krause era plana. Ninguna tormenta aplasta acero así. Los marineros miraron, entumecidos. Vogel aterrizó el Dornier en hielo relativamente liso. El aterrizaje fue áspero, patinando, rebotando, pero permanecieron intactos. Mientras la hélice se apagaba, el silencio de la Antártida presionó alrededor de nuevo. Vacío, interminable. Juzgador. Krause salió primero. Sus botas tocaron el hielo con un tut hueco. El barco naufragado se cernía adelante, un marcador de tumba contra el horizonte. Se acercaron lentamente. Cuanto más cerca, peor se volvía. Cuerpos estaban congelados en la cubierta. Sin heridas. Sin lucha. Caras contorsionadas en miedo. Exactamente como Malke. Exactamente como la tripulación aérea. Muertos instantáneamente, murmuró Vogel, voz quebrándose. Congelados Flash. La misma firma. Krause tocó el abrigo de un marinero. Era quebradizo como vidrio. Pies crujieron en tablones de cubierta destrozados. Astillados, no por explosión, sino por fuerza aplastante. Como si algo hubiera presionado hacia abajo desde arriba. Vogel miró el metal torcido. He visto hielo aplastar barcos, he visto cascos de presión colapsar. Pero esto es quirúrgico. Krause se detuvo en la barandilla de proa. Una cámara familiar estaba incrustada en la escarcha. La cámara de Hartmann. El carrete de película faltaba. Tragó fuerte. La máquina vino aquí. Vogel tembló. ¿Por qué? ¿Por qué matarlos? ¿Por qué destruir el barco, pero dejarnos vivir? Krause miró el mar congelado. Niebla rodaba sobre la superficie del agua, espesándose, enroscándose, oscureciéndose. Dentro de esa niebla, algo se movió. Una silueta, imposible de ver claramente. Alta,
angular, silenciosa. Vogel la vio también. Agarró la manga de Krause. ¿Krause? ¿Es eso? Krause sacudió la cabeza. No. Mira. La niebla se movió. La silueta no se acercaba. Estaba observando. Y, luego, lentamente, dio un paso atrás y vanished en el blanco. Encontraron el transmisor de emergencia del barco medio enterrado en hielo. Vogel y Krause lo arrastraron libre, lo pusieron en una caja y conectaron los cables a una batería sobreviviente. Los tubos de vacío se calentaron. Estático siseó. Un tono portador débil se estabilizó. Vogel ahuecó sus manos alrededor del micrófono. Base Cottstown, ¿me reciben? Este es el equipo de vuelo de la expedición Schwabenland solicitando rescate inmediato. Coordenadas. Estático. Ajustó diales. Cambió frecuencias. Intentó canales navales, canales de balleneros, canales de emergencia. Nada. La interferencia armónica se había ido, pero la ráfaga de energía de la máquina debía haber frito el receptor de larga distancia. Vogel susurró. Sin contacto, sin capacidad de larga distancia, solo onda corta. Krause miró el horizonte congelado. Alguien vendrá por el barco eventualmente, meses desde ahora, un año. Solo tenemos que sobrevivir. Vogel parecía a punto de colapsar. Solo un marinero se atrevió a hablar. Señor, ¿cómo sobrevivimos sin comida? ¿Sin calor? ¿Sin combustible? ¿Sin las provisiones del barco? Krause forzó su voz firme. Salvamos todo lo que podamos, armamos refugios de emergencia, racionamos combustible del avión. Se detuvo. El marinero miraba detrás de él. Lentamente, Krause se giró. En el hielo, junto a su equipo estrellado, algo yacía allí. Un objeto metálico pequeño, liso, sin forma, del tamaño de un puño. No había estado allí minutos antes. Vogel lo levantó con dedos temblorosos. Estaba cálido. Casi lo dejó caer. Krause, esto no es chatarra. Esto es un fragmento. Un fragmento de... ello. El pecho de Krause se tensó. Los marineros retrocedieron, murmurando. De algún lugar más allá de la niebla, un tono armónico suave ecoó. Tan débil que podría ser imaginación. Tan débil que solo el miedo lo hacía audible. La voz de Vogel se quebró. Krause. No nos dejó vivir por misericordia. Krause miró el horizonte. A la niebla rodando como aliento. Al continente blanco extendiéndose interminablemente. No, susurró. Nos dejó vivir para que lleváramos un mensaje. Vogel levantó el fragmento, horrorizado. ¿Qué mensaje? Krause dio un paso adelante, ojos escaneando la niebla creciente. Que la Antártida no está vacía. La niebla se espesó. El tono sonó de nuevo. Y los últimos hombres sobrevivientes de la expedición nazi realizaron la verdad. No fueron rescatados. Fueron liberados. La máquina había elegido no matarlos, porque el continente no necesitaba más cadáveres. Necesitaba testigos. Lejos en la distancia, la silueta se movió de nuevo. Una vez. Luego, vanished. Krause levantó el cuaderno, de bitácora de su bolsillo del abrigo. Su última entrada comenzó. Si alguien encuentra esto, sepa que el hielo no es lo que creímos. Sepa que bajo este continente yace una inteligencia más antigua que el Reich, más antigua que la especie, más antigua que la idea de naciones. Sepa que transgredimos y fuimos perdonados solo porque somos irrelevantes. Sepa que la expedición no falló. Fue advertida. Cerró el libro. El viento llevó el zumbido bajo una última vez. Un sonido que parecía decir: váyanse, váyanse ahora. Krause susurró al aire congelado. Nos vamos. Se giró a los otros. Empaquen el transmisor, traigan el fragmento. Comenzamos a movernos al norte. Alguien nos encontrará. Vogel miró la niebla. ¿Y si nos sigue? Krause no miró atrás. No necesitará hacerlo. La tormenta respondió con silencio.